Una vez que se entra al geovisor, tenemos dos opciones. La primera opción es entrar al geovisor de vectores, que es GeoChestra, y ahí nos muestra el área de estudio, que es la ciudad del Alto hasta el lago Titicaca. Luego cargamos el WMS y ahí vemos todas las geodatabases que se tienen. Vamos a elegir la geodatabase donde están los ríos de la ciudad del Alto y La Paz que van hasta la bahía Coana. Entonces buscamos, seleccionamos los ríos que son del año 2011, un dato generado el 2011, hacemos un zoom hasta la ciudad del Alto. Ahí podemos ver las dos cuencas, la cuenca de La Paz y la cuenca del Alto, y los dos principales ríos que cruzan la ciudad del Alto de norte a sur. Los dos ríos, uno más al oriente, que es el río Seco, y al occidente el río Seque, que pasan al borde del aeropuerto de La Paz y pasan por un lado de la planta Puchucoyo. Luego estos ríos se juntan y también pasan por todo el altiplano y se junta con el río Pallina, que atraviesa al sur la ciudad de Viacha. Luego va por Laja y finalmente se reúne con el río Catari. Después todos estos ríos cambian a nombre de río Catari hasta llegar a la bahía Coana, cerca de Cumana. Entonces es el área de estudio que nosotros vamos a analizar. Y también tenemos imágenes de satélite. Para las imágenes de satélite tenemos Constellation y Erdas Apollo, que nos ayudan a almacenar esa información. Ahora vamos a traer los ríos desde el servidor de GeoChestra hasta el visualizador de Erdas Apollo. Para esto verificamos igual las geodatabases que están ahí en el GeoChestra, copiamos el link del GeoChestra del vector de los ríos y la cargamos luego en Erdas Apollo. En Erdas Apollo llamamos el servicio WMS y la dirección URL que hemos copiado la reemplazamos en servicios WMS, Web Map Service, y una vez que reconoce esa información agregamos en el Erdas Apollo. Por internet se llaman estos servicios, tarda un poco, pero es relativamente rápido si la velocidad del internet es buena. Entonces una vez que cargan nos presenta esta pantalla y seleccionamos los datos. En este caso vamos a seleccionar los ríos de La Paz y el Alto que van hasta Bahía Coana, solo un dato. Luego estos mismos datos van a aparecer con sus estilos. Por ejemplo, en este caso aparecen los nombres para saber cuál es el río Seque y cuál es el río Seco. Hacemos un zoom al área de La Paz y del Alto y ahí aparecen los nombres. Están bien georreferenciados en el mismo lugar que la imagen de fondo de satélite. Vamos a hacer un acercamiento más detalle. Ahí podemos ver, igual que en el GeoChestra, la información bien referenciada, bien georreferenciada sobre los lugares en una imagen ya del Erdas Apollo. También tenemos el nombre de los ríos que nos ayudan a identificar cuál es el río que pasa, por ejemplo, por el borde del aeropuerto, que es el río Seco, y más allá, que pasa por el cruce de Saguadero, el río Seque. Una vez que esté el dato cargado, vamos a llamar una imagen de satélite del año 1977 de la base de datos del geovisor. Hay imágenes de satélite almacenadas desde esa época, son una de las primeras imágenes, Landsat 1, donde se va a poder observar que, por ejemplo, la ciudad del Alto era un barrio de la ciudad de La Paz, no era tan grande como es ahora. Entonces ya se llama el servicio de la imagen de satélite del año 1977 y sobre esos ríos y sobre la información actual que se está mostrando se va a ir cargando la imagen. Esa es la imagen de satélite de 1977. Todo lo que está en rojo es vegetación. Se ve en rojo porque está en una combinación infrarroja. Ahí tenemos como parámetro el aeropuerto
Tenemos el aeropuerto del Alto y tenemos los dos ríos, el río Seco y el río Seco. Entonces se puede evidenciar que la ciudad del Alto es muy pequeñita, el año 1977, y ya está consolidada la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a hacer una comparación entre la información del 77 y la información actual y demostrar cómo ha crecido la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz en base a los dos ríos, las dos líneas azules que están pasando de norte a sur al borde del aeropuerto del Alto. Hacemos unas transparencias y ahí está la imagen actual donde la ciudad ya ha sobrepasado el río Seque, y la imagen del 77 donde no llegaba ni siquiera al río Seco, por ejemplo. Entonces se hace una combinación de las dos imágenes del 77 y del 2012. Entonces, prendiendo y apagando también se puede tener la misma imagen, la del 77 y la del 2012. Y se puede ver cómo se ha expandido, cómo ha crecido la ciudad del Alto. Otro ejemplo de los cambios que han habido, sobre todo relacionado al cambio climático, podemos ver en la bahía Coana. Como vemos, el crecimiento de la ciudad del Alto influye en la contaminación de los ríos que desembocan en esta bahía, que es la bahía Coana. Debemos identificar básicamente la comunidad de Cumana. Vamos a encender otra vez la imagen del 77, del año 1977, y pueden ver ahí que el nivel del agua del lago Titicaca era mucho más alto. La comunidad Cumana, por ejemplo, era una isla, ¿no? Y luego se convierte en una península, se une a la parte superficial y se vuelve en una península. Para llegar a Cumana, por ejemplo, se necesitaba un bote, ahora se puede llegar en un simple vehículo. Entonces esas son las dos imágenes que se muestran ahí, del 77 y la imagen del 2012 de satélite, nos demuestran que el nivel del agua del lago Titicaca en la bahía Coana ha bajado. Es una evidencia bastante clara con las imágenes de satélite. Bueno, esa es la información que nosotros tenemos disponible para poder hacer un análisis rápido y previo de dos elementos que han cambiado con el tiempo. La ciudad del Alto con imágenes de satélite, la bahía Coana, el nivel del agua y la contaminación que desemboca en toda esta área. Otro elemento que nos ayuda a identificar esta información geográfica es ver cómo estos dos ríos, el río Seque y el río Pallina, cruzan toda la ciudad del Alto sin pasar por la planta de Puchucollo. Luego se unen con el río Pallina, que atraviesa la ciudad de Viacha, para formar el río Catari. Entonces ahí estos ríos, esos vectores, nos han ayudado a identificar la dirección de los ríos y de la contaminación que se generan en las ciudades, para ver cuáles son los ríos que se contaminan. Un elemento importante es ver también que el río Catari está limpio hasta encontrarse con el río Pallina, que recibe las aguas del Seco y del Seque del Alto. Y finalmente toda esa agua llega contaminada hasta la bahía Coana, que a la vez está cambiando su forma, ¿no?, en el nivel de agua del lago Titicaca. Entonces son algunas herramientas y algunos datos que se pueden mostrar y utilizar a través de los dos geovisores que se tienen publicados.